principios los cuales me van a llevar a mí a tomar una decisión si es correcto el lugar en el que yo estoy o no es el indicado. Porque mucha gente hoy en día está sufriendo la iglesia del Señor, porque la iglesia tiene la tendencia de moverse muy fácilmente, las personas de congregación, y se mueven muchas veces por la fama de alguien, por cualquier circunstancia muy simple, sencilla, porque puedes estar culpando al hermano que está a tu lado. Dices, no, es que no lo soporto, no quiero ni verlo, y mejor voy a otra iglesia. Entonces el problema eres tú, no es la persona. Y estas tres características nos van a llevar a valorar y comprender y entender que ese lugar en el que estamos nosotros es el indicado. Dice en Hechos 2, versículo 41, que habla acerca de unos principios muy importantes de lo que viene siendo la iglesia primitiva. Ahora, la palabra griega del original eclesia o iglesia tiene algunos significados. Número uno, significa asamblea, también una convocatoria, y también significa los llamados a salir. La iglesia son ustedes, la iglesia son las personas, no es el auditorio, no es el lugar bonito, elegante, construido de alguna manera que se vea como iglesia. De hecho, algunos cuando llegan a un lugar dicen, no parece iglesia esto. Ven que se reúnen en una bodega y obviamente uno les contesta, claro, esta no es la iglesia. Ah, no, está en otro lugar. No, la iglesia está dentro. Cuando la gente entra dice, ah, ahora entiendo. Porque muchos se refieren a la palabra iglesia, no a la gente, sino a las denominaciones. De hecho, a mí me han hecho esa pregunta, ¿a qué iglesia pertenece? Le digo, a la de Cristo. No, sí, pero usted no me está entendiendo. Y yo pienso, no, el que no ha entendido es él. Usted no me está entendiendo, ¿a qué denominación? Señor, ¿tienes denominación? Porque él es la cabeza, ¿no? De la iglesia. Fíjense, la cabeza de la iglesia. Y es raro que alguien pregunta, ¿a qué denominación perteneces? Dice, no, pues a la denominación de Cristo. Y para mucha gente es tan importante estos asuntos que dicen, es que dependiendo la denominación es donde yo me congrego, y es un error. La palabra iglesia precisamente no es el edificio, sino somos nosotros, la gente. Miren Romanos 16:5. Ponga una señal en Hechos que vamos a estar estudiando esto. En Romanos 16:5 vamos a ver que la palabra iglesia no se refiere al edificio. Dice, saludad también a la iglesia, dice, de su casa. Fíjense, la iglesia estaba en una casa, ¿verdad? Dice, saludad a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, Pablo se refiere aquí a su casa como un edificio que alberga una iglesia. ¿Se dan cuenta? Saluda a la iglesia que está en tu casa. O sea, saluda a la iglesia que se reúne en tal lugar en Pasadena se llama, ¿verdad? Saluda a la iglesia de Raleigh que se reúne en tal edificio. No es el edificio, no es la denominación, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces es muy extraño que la gente trate de dividir el cuerpo de Cristo cuando es uno. ¿Qué parte de tu cuerpo tú lo divides? ¿Qué parte de su cuerpo usted voluntariamente cortaría? ¿Cuál cree que es menos importante para que lo dé en donación? ¿Se da cuenta? La iglesia, obviamente el cuerpo, nosotros pertenecemos a la cabeza que es Cristo. Y dice en Efesios 1:22, como tengo 40 minutos, para mí es poco tiempo, 40 minutos voy muy rápido, Efesios 1:22 y 23 dice así, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia, la cual, habla de Cristo, es su cuerpo. O sea, nosotros somos la cabeza, el cuerpo de la cabeza que es Cristo. ¿Qué sostiene a la iglesia? La cabeza. ¿Qué sostiene a un cuerpo? La cabeza. Voy a poner un ejemplo. Yo me corto un pie, una pierna, y puedo estar sostenido con una muleta. Me corto un brazo y puedo sostenerme con las dos piernas. Me corto las dos piernas y el tronco me sostiene, pero córtame la cabeza, inmediatamente caigo.
Lo que sostiene la iglesia es la cabeza, que es Cristo. No es una denominación, no es un edificio, es Cristo la cabeza de toda iglesia. Y es lo que nos está enseñando. Tenemos que comprender que Cristo es nuestra cabeza. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Ahora sí, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:42. Y se añadieron aquel día como 3,000. Perdón, leí el 41, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice en el versículo 1: recibieron la palabra. Este verbo es muy importante entender, porque la palabra recibir ahí significa cuando oyes algo, lo guardas, lo atesoras, pero lo pones por obra. La palabra de Dios se tiene que recibir. La escuchas, la guardas, la atesoras, es como un tesoro muy valioso. Pero la palabra no tiene efecto en la vida de ningún creyente si no la practicas. Bueno, tiene un efecto negativo. ¿Cuál es? Se llenan de soberbia, de orgullo. Yo recuerdo que una persona le dijo a un pastor: usted no tiene nada que enseñarme. Y aquel pastor voltea y le dice: tienes razón, yo lo único que enseño es la palabra de Dios. Dice: no, pero usted no me puede explicar la palabra de Dios. Le dijo: no, porque es que tú ya la tienes toda. ¿Y usted cómo sabe? Porque te hace falta practicarla. Cuando la practiques te darás cuenta que entre más piensas que sabes, menos sabes. Dice: delira en cuestiones necias y daños que engañan a la gente, que dice: yo sé ya todo. ¿Qué vas a saber todo? Y es un problema cuando la gente llega a la congregación pensando que sabe más que el pastor. Puede ser que sepas, pero Dios estableció Efesios 4:11, un pastor. A ti te puso parte de la cabeza. Dile a tu mano derecha: ¿qué quieres ser? ¿Derecha o izquierda? No, ya nació ahí, ya fue implantada ahí. Entonces es un problema cuando la gente se llena de conocimiento. No hay un crecimiento realmente espiritual. Hay un crecimiento de orgullo, hay un crecimiento de ser soberbio y siempre juicioso. Juicio sobre los demás, porque gracias, Señor, porque no soy como ellos. Ten piedad de ellos, dales conocimiento a ellos, porque yo ya tengo todo. Y el Señor dice: apartados de mí, yo nunca te conocí. Porque aquel que recibe la palabra, la guarda, la atesora, la oye, pero la pone en práctica. Eso significa: recibieron la palabra, es decir, la recibieron, la guardaron, convencidos de que tenían que vivir lo que habían escuchado. Si tú no estás convencido de lo que escuchas cada domingo y no lo vives, te vas a llenar de orgullo, de soberbia. Vas a ser un cristiano prepotente, un cristiano que piensa que sabe más que los demás, y la esposa va a comprobarlo si es cierto o no. Pues va a decir: no, sí sabe más que los demás, siempre está criticando a los demás, o me trata muy bien. Dice en Juan 14:15, dice: si me amáis, dice este versículo muy conocido, guardad mis mandamientos. O sea, si realmente amamos al Señor, guardamos que los mandatos, los estatutos, todo lo que ya dejó escrito, lo guardamos, lo atesoramos. Pero lo que nos hace sabios es practicar lo que atesoramos y guardamos. Dice en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6, dice que: hijo mío, no te olvides. Y comienza a hablar de la ley y dice: guarda, atesora. Dice: escarba, como un tesoro, escarba, y ahí encontrarás la sabiduría, la inteligencia. Dice: el conocimiento de Dios. Y entonces, fíjense lo que dice, y entonces, versículo 5, entenderás el temor al Señor. Versículo 6, y Él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. Pero primero dice: cavas profundo para buscar, miren bien, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia.
Pones por obra todo eso y entonces vas a entender el temor al Señor. La sabiduría, Santiago 1:5 dice que Dios la da sin reproche. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Te da la sabiduría. La inteligencia es para aplicar el conocimiento que Dios ha implantado, la palabra implantada en tu corazón, aplicarlo. Puedes tener mucho conocimiento, pero no la inteligencia para aplicar el conocimiento. Y la prudencia es pronosis, es precisamente aquella parte en la cual tú hablas hasta donde tienes que hablar, callas hasta donde tienes que callar y dejas que Dios sea el que obre. Entonces dice, entenderás el temor al Señor. Y Él provee, dice, de sana sabiduría al recto de corazón. Pero tenemos que nosotros comenzar a guardar la palabra, escucharla con temor y ponerla en práctica. Si no, no va a suceder nada en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 5, si me acompañan, versículo 14. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, que dice que por el uso, fíjense, mira lo que dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso, porque significa que si no los pones en práctica, miren, estos músculos, la gente que practica sus músculos en un gimnasio, tú los ves y se ven. Yo no practico, aquí se ve que no, ¿verdad? Pero también se ve cuando están en reposo y practicas tu músculo y de repente comienzan a verse. Entre más es la práctica, más crece, ¿no? Tus músculos. Los sentidos espirituales son con los cuales el creyente se debe de manejar en base al conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Dice, no andamos por vista sino por fe. La fe es algo que no se ve. Creemos a Dios por fe, algo que no vemos, pero creemos que ahí está. Pero sin fe, 11:6, es imposible agradar al Señor sin fe. Entonces creemos que lo hay. Entonces tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento es la capacidad otorgada que por Dios, es algo divino que llega a la vida de todo creyente para poder diferenciar lo limpio de lo sucio, el bien del mal. Es una capacidad que obviamente es del Espíritu Santo para poder en medio de lo turbio diferenciar lo limpio, en medio de lo sucio distinguir lo malo. Pero cuando el cristiano no ejercita la palabra, sus sentidos espirituales están turbios, y es por eso que sus decisiones son en base a lo que ve, a lo que escucha, a lo que habla. Y los sentidos espirituales del creyente deberían ser no a lo que escucho, no a lo que veo, sino a lo que Dios me dice. Un ejemplo, me dice a mí una persona: pastor, siento en mi corazón que Dios me está diciendo que me retire de la iglesia, déjame orar por ti. No me va a preguntar por qué. De acuerdo a los sentidos espirituales, tú me dijiste que Dios te dijo. ¿Para qué le cuestiono a Dios? En un movimiento de alguien hay dos cosas: o carne o espíritu, no hay tres. O frío o caliente, lo del medio el Señor lo vomita. Entonces, por eso dice, andamos en el espíritu. Cuando andas en el espíritu es algo, dice, algo espiritual, que tus sentidos espirituales, hay una llenura completa del Espíritu Santo. Y dice que la palabra llenura, pleró, significa el gobierno total entregado al Espíritu Santo, en el que eres gobernado tus sentidos espirituales por el Espíritu Santo, los sentidos naturales por el Espíritu Santo. Tu cuerpo hace lo que el Espíritu indica, tu alma es sujeta a lo que el Espíritu habla. Pero para eso tenemos que ejercitar la palabra de Dios, y nada más nos vamos a llenar, se va a envanecer el asunto de nuestro corazón. Para poder tener revelación de la palabra, tenemos que practicarlo primero para recibir lo segundo. Sí, imagínate que el Señor ya no te da una revelación nueva y
cuando salen los iluminados y se sienten dioses. Y se sienten los gobernadores de todo el mundo. Dicen, es que yo tengo la revelación. Y es cuando el Señor dice, mira, Moisésito, te voy a aventar 40 años al desierto. Ahí en Hechos 7, 21 y 21 en adelante dice que Moisés entendía que sus hermanos comprenderían que por su mano Dios los iba a dar libertad. Él ya lo había entendido. Dios ya le había dicho, pero él se adelantó, se precipitó, y el Señor lo lleva y utiliza una zarza para hablar con él. Una zarza espinosa, sucia, corriente, algo que nadie da un quinto por la zarza. Sin embargo, cuando Moisés se acerca a esa zarza espinosa, corriente, sucia, de lo peor, le dijo, estás en un lugar santo. Y así como tú eres esa zarza corriente, como yo, espinoso, bien enojón algunos, no los pueden tocar, se irritan, y eres sucio por dentro, porque tu corazón tiene que ser transformado, tratado. Dios, en cuanto deposita su presencia, te santifica y te conviertes en un hombre santo, una mujer santa. Y por eso quita el calzado, y ahí fue donde le llama, y es donde le dice, y ya la actitud de Moisés fue diferente. Dios tuvo que tratarlo. Moisés, yo te había revelado. Pablo decía, a causa de la multitud de tantas revelaciones, de tantas palabras, Dios permitió un aguijón ahí, para que nos me enalteciese. Fíjense, está hablando alguien con claridad y verdad de lo que sucede a causa de tanto conocimiento, para que yo no me enalteciese, dice, a causa de tantas revelaciones, porque Pablo recibió el evangelio en el desierto, un par de años ahí. Fue revelado directamente por Dios al corazón, y se le reveló el evangelio completo, que la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Y para ser apóstol necesitabas haber estado con el Señor Jesús, y Pablo no estuvo en carne propia. Por eso él decía, soy un abortivo. Esos grandes apóstoles, me decía, apóstol, no nombrado por hombre, sino por Dios. Lo aclaraba, porque el hombre sabía por dónde, de qué manera se tenía que decir a alguien apóstol. Pero para la palabra, fíjense, la palabra es tan poderosa que lleva el propósito de edificar una vida, sanar, limpiar, transformar. Pero si no se pone en práctica, llenar de soberbia. Y para que a Pablo no le pasara lo mismo, había un aguijón. Se acordaba Pablo, se acordaba de que había un problema ahí, y el Señor a cada rato lo mandaba a situaciones, vas a ser encarcelado, golpeado, maltratado. Y Pablo decía, hemos recibido de todo, hemos cenado de nosotros, he sido azotado, he sido encarcelado, he recibido naufragios, he tenido frío, desnudez, hambre, y de todo. Después dice en Filipenses 4, he aprendido y he sido enseñado. Porque Pablo, la palabra de Dios edifica la vida del hombre. Dice Salmo 19:7, dice que convierte el alma. Esta palabra convertir, este verbo habla de una restauración de las emociones, donde es el centro de la personalidad del hombre. La palabra lleva la función de Hebreos 4:12, partir el alma del espíritu, pero habla ahí de edificar, discierne. Y es como el creyente va creciendo en la palabra. Por eso las iglesias, miren, aunque haya buena palabra del pastor, parece que no hay crecimiento en la gente. Pero el problema no es el pastor. El problema es cuando tú no practicas lo que estás aprendiendo. El problema no es la iglesia, que son tus amigos, tus compañeros. El problema es que tú no estás poniendo por obra lo poco que estás aprendiendo. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, vamos a cerrar los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Ahí están las emociones, la personalidad, el corazón. Con todas tus fuerzas. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes. O sea que va a ser el primer lugar. Va a ser un amor directo, dice. Y a tu prójimo. No puedes amar a tu prójimo si primero no amas a Dios. Porque Él es el que dice, bendice a los que os persiguen, orar por los que os ultrajan,
haz lo que tienes que hacer, perdona aunque él sea el culpable, aunque él sea el malvado, perdona, ora por él. Y la palabra implantada, mire, dice que hace efecto en el creyente. A ver, la palabra hará efecto en alguien que no es creyente, es una gran pregunta, ¿verdad? El Espíritu Santo convence, este verbo, escuche bien, de pecado al incrédulo, y el Espíritu Santo en el creyente hace la obra de instruir, de enseñar, de redarguir, de mostrar, de guiar a la verdad, y comienza un discernimiento para diferenciar todo lo puro, lo bello, lo hermoso que es la palabra de Dios para nosotros. Y es cuando aprovechamos la comida. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Estás bien? Sí. Ah, gracias. 1 Tesalonicenses 2:13. Mire, Dios nos da el conocimiento para practicarlo. No crea que el conocimiento es nada más para sentirnos teólogos, ¿no? No, el conocimiento es para practicarlo. Cuando no practicas el conocimiento te vas a envanecer, se hace hueco aquí, no hay vida. El conocimiento es vida cuando se practica, cuando no, envanece. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, miren lo que dice, la palabra de Dios, aquí está nuevamente el verbo, cuando ustedes atesoraron, guardaron y pusieron en práctica la palabra de Dios que oíste de nosotros, vuelve a decir el verbo, la recibisteis no como palabra de hombres, así es como se recibe la palabra de Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios, dice, la cual actúa en nosotros los creyentes, lleva el fin de edificar la vida del creyente, de sanar el corazón. Dice ahí en Proverbios que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es decir, para que el alma sea sana. Porque una persona amargada puede estar en silla de ruedas. Una persona amargada, hermanos, pues imagínense, amargado contra un hermano de la iglesia, puede caer hasta el hospital. Yo recuerdo hace muchos años que fuimos a una casa en la que la señora estaba amargada contra su hijo. No podían ver quién sabe qué haría el hijo. Eso nunca pregunté y no me interesaba. Lo que me preocupó es verla en silla de ruedas por la amargura contra su hijo. Porque estaba amargada y nomás le mencionaba al hijo. No me lo menciones, que ese ya no es mi hijo. Pero amargada más no puede. Dice que actúa en nosotros los creyentes la palabra de Dios, pero cuando la ponemos en práctica. Vamos a Santiago rápidamente porque es el punto número 1 y dije que eran 3. Santiago 1 versículo 19. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, muchas veces, en ocasiones, la gente no valora del que está llevando el mensaje. Déjame explicarle algo. Cualquiera de ustedes puede traer un mensaje de edificación a la iglesia, porque si estamos pegados a la misma fuente puede proveernos de un mensaje. Dice que ciertamente las ramas son santas cuando la raíz es santa. Es decir, que para que el creyente dé fruto, hay una palabra que habla de savia. La savia en los árboles, escuchen bien lo que provoca la savia. Tú ves un árbol y la savia comienza a correr de la raíz hacia las ramas, y cuando ya no puede más la rama, da el fruto. La palabra de Dios comienza a llenar tanto tu corazón, tu mente, y tú dices, no tengo cambio, y no hay cambio, y empiezas a llenarte, tiene que dar fruto, porque lleva una potencia. Y da fruto en el creyente, pero también comienzas con la práctica. A mayor práctica, mayor fruto. Cortas de un árbol de naranjas, cortas las naranjas y pronto van a salir más. Porque precisamente podas un árbol y al rato vuelve a salir. Porque tenemos que estar dando fruto y recibir todo con mansedumbre.
Recibir la palabra de quien esté en el púlpito con mansedumbre como iglesia. Dice en Corintios 2:16, dice, ¿quién instruyó al Señor? ¿Quién instruyó? ¿Quién le dijo qué hacer? Dice, más vosotros, habla de nosotros, tenemos la mente de Cristo. No, esta palabra habla, tenemos el pensamiento de Él, la inclinación a hacer la voluntad del Padre. Mas vosotros tenéis, Corintios 2:16, la mente de Cristo. Le está hablando a la iglesia. Mi cuerpo hace lo que la mente dice. Agarra el celular, lo agarra. Lo agarra a tu mano izquierda el celular, lo busca y lo deja, lo agarra. La mente está relacionada con los actos. Tenemos la mente de Cristo, la inclinación a hacer la voluntad del Padre, con el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos para hacer su voluntad de dejarnos guiar por lo que tenemos? ¿Qué alimenta todo lo que Él puso? La palabra es el alimento, pero se tiene que poner en práctica. La recibimos con mansedumbre de quien venga. Mira lo que dice, pero espérame. Y quiero poner aquí un balance, porque hay una palabra que lo pueden sacar de contexto si estamos en internet. De quien venga me refiero no a que se coma todo lo que oye, sino que cuando yo me paro aquí, tengo que saber que todos tenemos la mente de Cristo. Fíjate qué interesante. Entonces, usted entenderá si yo estoy hablando palabras sanas o palabras torcidas, porque tiene al Espíritu Santo y le va a revelar si es correcto. Usted va a decir, no, eso no me checa con la doctrina de Cristo. Eso no checa con lo que el Padre habla. Porque, ¿qué es más importante? ¿Oír o hablar? Oír. La palabra escuchar viene del original como obediencia. ¿Cómo obediencia? Sí, porque cuando se escucha se obedece. Y cuando se habla lo que se escuchó. Decía, yo no hablo nada en mi propia cuenta, sino que hablo lo que escucho. Esa es la vida del creyente. Y nosotros, imagínate, que la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. Y una vez que están morando en abundancia la palabra de Cristo, eso es lo que hablas. El Espíritu Santo de ahí se inspira para que tú hables, seas gobernado, seas lleno, gobernado en lo que hablas, en lo que escuchas, en lo que dices. Y es cuando caes a una obediencia. Y cuando está hablando una persona en el púlpito, los sentidos espirituales disciernan si proviene de Dios. Los sentidos espirituales saben si es alimento o no. Ahora, si viene un jovencito aquí y trae una palabra del Señor, la recibimos con mansedumbre, pues decimos, bueno, es que está iniciando, lo valoramos. Dice ahí en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mire, por eso nos habla de oír. Y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia en la abundancia de malicia, mire este verbo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, que la palabra es implantada, es una semilla en el corazón del hombre que va a florecer, que va a dar fruto. La palabra es implantada así desde un púlpito también. Dice la escritura en Eclesiastés que las palabras dadas dice que son como clavos, dice, hincados en el corazón del hombre. Un clavo hincado de esta manera. Meto el clavo aquí y para que no se salga, hincado significa que lo pongo así y ya no lo sacas. Eso es, dice, las palabras son como clavos hincados dadas por un pastor, un maestro de la congregación. Es decir, que el pastor, el maestro, que son dos funciones diferentes de acuerdo a lo que dice Efesios 4:11, ellos ponen la palabra de Dios, la ponen hincada en el corazón, es implantada en la vida del creyente. Dice, la recibimos con mansedumbre. Hace muchos años llegó una persona así desde atrás, se me quedaba viendo y entró y se sienta. Y al final se me acerca así con una Biblia y me dice, ¿usted es el pastor Balvanera? Le dije, sí, a tus órdenes. Y me dice, quisiera un duelo teológico con usted. Yo me puse así, ¿qué es eso? No puede ser. Dio un duelo teológico. Quiero saber, a ver quién sabe más. Le dije, ganaste. ¿Cómo? Pero si no ganaste. Porque normal
solamente el orgulloso, el creído, el que se siente superior a todos, tiene mucho conocimiento y poca práctica. Ganaste. Yo tengo poco conocimiento. Así que vete, ¿por dónde entraste? Por allá. Ábranle en la puerta, señores, que ganó el duelo. Y se molestó. Me dijo, es que yo venía a debatir con usted. Le dije, la palabra de Dios no es para debatir. El que dice que sabe mucho y se delira en cuestiones necias y dañosas que te están haciendo infeliz. La palabra te está haciendo infeliz porque no la estás poniendo en práctica. La palabra de Dios, dice en Salmo 19:7, dice, hace sabio al sencillo. Fíjense qué diferente, ¿eh? Nada que ver con la actitud de ese hombre. Jamás lo volví a ver, gracias a Dios. No porque me molesté, sino que me pongo a pensar en él y me da lástima. Digo, el conocimiento lo engordó y no practicó. Es un reto que tú recibas la palabra de Dios hoy, porque el que tú estés en un lugar, fíjense, escuchen, miren lo que voy a preguntar. ¿Aquí todos son cristianos? ¿Sí? ¿Tú eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Sí? ¿Quién te guió a venir hoy? Todo lo que Él hace es con un plan y un propósito. Él no te lleva a un lugar ahí para que pierdas el tiempo. Con un plan y un propósito te trajo a escuchar esto, porque quería que escucharas esto para que activaras el conocimiento que tienes y en un año traer una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Cuando hay ese fuego, esa antorcha, estás por dentro. Es que lo que estoy aprendiendo lo tengo que enseñar. Es cuando te haces un evangelista de estar predicando a todo mundo. Decía el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, miren lo que dijo, es una antorcha encendida. No, qué increíble, ¿eh? Que el Señor Jesús hablara eso de su primo. Es una antorcha encendida de día y de noche. O sea, es alguien que está siempre con la palabra de Dios, que le tuvieron que cortar la cabeza, pero él no paró de decir la palabra de Dios. Y cuando llegan los discípulos de Juan y le dicen, Señor, hay un tipo, dicen que es el Cristo, y dijo, déjenlo, es necesario que él crezca, síganlo a él. Pero iban con Jesús. Juan el Bautista está en la cárcel. Y todos querían ver la actitud que Jesús dijera, no, espérense. No, el Señor sabía los tiempos. El ministerio de Juan el Bautista llevaba la función de preparar un camino, pero era el mensajero. Estaba lleno del Espíritu Santo y todavía no venía el Espíritu Santo. Se acerca María con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y saluda a María y le dice, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Y de repente Juan el Bautista brinca, ya imagino a la mamá, y dice que en ese momento, miren lo impresionante, fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista y la madre. No dijo que el papá. Y Jesucristo estaba también en el vientre de María. Para hacer la obra de Dios necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo, este verbo habla de un control total, de un gobierno total. Y una vez que estás aquí gobernado por el Espíritu Santo, comienza la llenura de la palabra de Dios para que tus palabras, no lo hablo por mí mismo, sino que hablo lo que el Espíritu me dice. Y es cuando hablas lo que hay dentro de ti, de la abundancia del corazón, habla loca. Y es cuando comienzas a hablar, y mira lo que dice el versículo 21, recibid, dice, con mansedumbre, es decir, qué palabra, gracias Señor, voy a hacerlo. Dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero aclara otro verbo muy importante en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. O sea, no solamente es implantada, tienes que hacerlo. Estos verbos van pegados. Es implantar y hacer. Es recibir con mansedumbre y hacer con libertad, para que el Espíritu Santo pueda traer el crecimiento en nuestras vidas y el crecimiento congregacional. La iglesia se
llena, porque Dios es el que añade, usando a los llenos del Espíritu Santo. No podemos parar de decir, de callar lo que hemos oído y lo que hemos visto. ¿Qué has visto tú? ¿Cómo Dios ha obrado en los parientes? No puedes callar de ver, de decir cómo Dios ha transformado la vida de tus hermanos. No puedes callar lo que has escuchado directamente de Dios. Es un mensaje de Dios. No es cualquier cosa. Dice, Señor, háblame, ya te habló hoy. Ahora pon en práctica lo que estás escuchando. Recíbelo, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Muchos viven en la última frase, se engañan a sí mismos. Reciben la palabra, puede ser implantada la palabra, pero llegan los problemas y corren. Llegan las situaciones y es ahogada la palabra, porque no hubo una práctica. Y es la misma palabra en todos, pero no el mismo efecto. Qué interesante. Porque agarro el grano de trigo o un grano. ¿Cuántos en la escuela hicieron esta dinámica que pusieron el grano en un algodón y agüita? Y el frijolito daba fruto, ¿verdad? ¿Y por qué ese frijol no da fruto en tu casa? Imagínate al rato todos comiendo con frijoles con hierbas allí. O sea, ¿por qué no da fruto? Porque tú puedes poner un frijol ahí arriba. Y ciertamente si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. ¿Cómo va a morir algo que no tiene vida? No entiendo esa frase. Hasta que es quebrantado el frijol es cuando sale el fruto. Hasta que la vida de la persona es quebrantada, su vida es cuando sale el fruto. Cuando alguien llega a los caminos del Señor, es redarguido de su pecado, es convencido de lo que hizo, es quebrantado, reducido a nada, despedazado, y ¡fum!, comienza y da luz. La palabra del Señor penetra la vida de nosotros, pero hasta que el corazón se quiebra, se abre, es quebrantado, es cuando sale el fruto. Y no es por el pastor, no es por el predicador, no es por la iglesia, no es por la denominación, es por tu relación con Dios. Así de simple. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. Miren lo que dice, búsquelo por favor. Ya vamos a terminar el primer punto. Dice así el primer punto, 1 Juan 2:3. Dice, en esto sabemos nosotros que conocemos. Miren, ¿qué conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Sabemos nosotros si le conocemos en que guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan lo que leímos? Si me amáis, guardad vuestros mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, tú dices, yo te conozco, Señor, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no es maquillada, la verdad se llama absoluta, no se aumenta nada, no se quita nada. Juan 14:6, porque la verdad es Cristo. No hay nada peor que un cristiano engañándose a sí mismo, escuchando la palabra y no dando fruto, creyendo que está en la iglesia correcta o en la reunión, en la asamblea correcta y no dar fruto. Pero no es el problema la asamblea, la convocatoria, los llamados a salir. El problema es que tú no estás quebrando tu corazón para dar ese fruto. No estás practicando lo que estás escuchando. Versículo 5. Pero ahí está otra vez ese verbo precioso. Pero el que atesora, el que guarda, el que recibe su palabra, en este verdaderamente es el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda, el que atesora. Pero ese guardar, acuérdense que ese verbo habla de recibir, guardar, atesorar. Pero no puedo callar una verdad. Es difícil callar la verdad, aunque muchos son portadores de las mentiras y no de la verdad. Eso es lo preocupante. No, les encanta el chisme y el chisme corre así. En el WhatsApp, ya te habían hecho no me digas, sí, y corren la verdad. ¿Por qué nunca muestran la verdad o aman la verdad? ¿Qué pasa?
periodistas venden más mentira que verdades y la gente ama la mentira. Dice que vino la luz verdadera, aquella luz verdadera, dice, y amaron más las tinieblas que la verdad, porque la verdad no estaba en ellos. Pero si la verdad está en ti, perteneces a una cabeza que es Cristo, tú perteneces a ese cuerpo, tú eres amante de la verdad porque Él es la verdad, eres amante de sus principios porque Él es la mente perfecta, la cabeza, eres amante de su palabra porque de ahí proviene todo lo que llena tu corazón. Aquí está, en lo natural, aquí está la batalla de todo ser humano, de todo creyente. Aquí está el asunto. Puedes decir 100 veces no al pecado, con una que diga sí, ya perdiste. Aquí está todo. Dice, pero el que guarda, el pero es muy importante. Pero, o sea, significa que hay unos que no la guardan. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bonito versículo. Punto número 2 para terminar. No, dijimos 3, ¿verdad? Ahora se aguantan. No, no es cierto. Punto número 2, me voy rápido. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En realidad aquí hay 5 puntos que yo pudiera tratar, pero nada más voy a decir uno, que es perseverar. Es decir, este verbo, nuevamente regresamos a un verbo, es no dejarse caer por el desánimo, continuar haciendo lo mismo, ser persistentes en lo que estamos haciendo. Es decir, que la palabra de Dios la recibimos y la ponemos en práctica, persistimos. Lo que hace un atleta tener mayor resistencia es la persistencia. Muchos corren como atletas, pero la persistencia, yo recuerdo que cuando me enojaba con mi hermano el mayor y yo le hacía algo, yo corría, iba atrás de mí y yo corría más rápido. Pero ¿saben qué me decía siempre mi hermano? Me decía, yo siempre te alcanzo. Y yo decía, pues sí, yo sé que me alcanzas. Pero me dijo la clave del por qué me alcanzaba. Me dijo, porque sé que siempre te paras, no persistes en correr. Ah, esa es la clave. La siguiente corrida nos aventamos casi 1 hora, pero no me alcanzó. Y él dice que decía, o sea, se tiene que parar y no se para. Y yo decía, no me voy a parar, te vas a parar tú primero. Y le gané. Entendí que la persistencia en lo que hacemos da fruto, trae crecimiento. Y es la manera en que habla de persistir como cristiano. Miren en Lucas capítulo 6, versículo 46. Pues dice, también habla un versículo muy bello. Dice, el que permanece en la doctrina de Cristo. Mira este versículo. Yo cuando lo estaba analizando, no es cualquier cosa. El que permanece en la doctrina de Cristo, este es de Dios. Judas. Miren Judas. Ahorita lo vamos a buscar. Miren Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, vuelve a decirle, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Miren, semejante, aquí lo está diciendo el Señor. Dice, el que oye mis palabras y las hace. Lo que venimos hablando. No nada más es escuchar, oír, es poner por obra lo que oímos. Dice, el que las oye y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante. Es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Aquel que escucha la palabra y la hace, está edificando sobre la roca que es Cristo. El que escucha la palabra y no la hace, está edificando una casa espiritual, una vida espiritual que cuando vienen los ríos, los terremotos, los problemas, las situaciones, se derriba. Porque no practicó el conocimiento. ¿Cómo es posible que aquella persona termine en el alcohol, termine en las drogas, se haya separado? Porque muchos recibieron el mismo alimento, pero no lo pusieron por obra. Recuerdo una ocasión, mi esposa y yo andábamos por la ciudad allá en México,
conduciendo, iba yo y ella estaba aquí a un lado. De repente llega una persona corriendo con un olor a droga que no soporté. Y no recuerdo qué hice, que bajé la ventana y en eso llega corriendo, como que aprovechó y me grita aquí: ¡dame dinero! Y me llegó el olor que dije: ay, ¿qué se comió este? No, dije: ¡qué bárbaro! No sé si te acuerdas, me dijo: ¡dame dinero! Y le dije: Moisés, mi compañero de escuela bíblica a los 12 años, Moisés. Y me dice: ¿Ernesto? Y luego me dice: no sé si te acuerdas, tú ese fue que 20 años, no sé. Y luego dice: bueno, tengo buena memoria. Y luego dice: ¿ella es tu esposa? Le dije: sí. Me dice: oye, perdóname, es que tengo necesidad, no he comido, no estoy. Le dije: mira, Moisés, te espero en la iglesia. ¿A dónde vas? Le dije la dirección de la iglesia. Y yo: ahí te espero a las 11 de la mañana. Ahí llego, ¿te acuerdas? Y llegó el domingo a las 11. Me hablan: pastor, lo están buscando afuera. Y yo me asomé y era Moisés, ya muy arregladito, muy todo. Y me dice, le dije: qué bueno que vienes, va comenzando la alabanza. Me dice: no, pero tengo hambre. Y ahí estaba una señora que venía. Le dije: vente, vamos. Vivía hasta en la calle y comió de una manera así. Y le dije: pásale. Y entró y estuvo en los tiempos de adoración llorando y todo. Y yo estaba pensando: la misma palabra que recibí yo, la recibí a él. El mismo pastor que me enseñaba a mí, le enseñaba a él. Con el mismo clima, a la misma hora. ¿Qué pasó? No perseveró en aquello que estaba recibiendo. No estaba edificando su vida espiritual en escuchar y hacer. No estaba perseverando en la doctrina que el Señor dejó. Dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Segunda de Juan 2, versículo 9 es el versículo que les acabo de decir. Cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Es muy claro este versículo. Segunda de Juan, versículo 2, versículo 9. Cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está. O sea, tenemos que perseverar en lo que estamos aprendiendo. No, el asunto, hermanos, no es, vuelvo nuevamente, el pastor. El asunto no es todo aquello que estamos nada más escuchando. El asunto es perseverar, escuchar, poner en práctica, atesorar. Y entre más hablas la palabra del Señor, mayor crecimiento hay en ti. Hermanos, ¿cuántos cristianos habrá dentro de la iglesia que tienen 10 años sentados escuchando la palabra de Dios? 10 años. Y dicen, es que yo no nací para servir. Tú dices, 10 años. Ok, tienes 5 años y no sirves. No. Ok, es que no me gusta servir en la iglesia, yo vengo a escuchar la palabra. Ok, pero ¿qué me dices de que la palabra es tan poderosa, tan fuerte, que lleva un fin: edificar tu vida y ponerla por obra? Y una de esas es ir y hacer discípulos. No sirvas aquí, pero sí afuera. No te escapas. Hablarle a la gente y traerlos a la iglesia hablándoles de Cristo, no es lo que va a transformar. Necesitamos hoy obreros que pongan en práctica la palabra que recibieron, persistir en la doctrina. Pablo decía en Gálatas 1, versículo 6 al 9, decía: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de un evangelio, del evangelio, porque escucharon uno diferente. ¿Saben por qué la gente se desvía después de haber escuchado el evangelio? Porque tienen comezón de oír, conocimiento, y no práctica. Y yo recuerdo una persona que se me acercó y me decía:
pastor, yo he estudiado en este instituto y en este, y me le quedaba viendo y volteaba con su esposa y la esposa decía así como que, ay, el mismo cuento de diario, ¿no? El mismo cuento. Y ya que se retira tantito le hablé, no los conocía, señora, ¿cómo está? Mi nombre es, sí, pastor. Le dije, ¿qué tal la trata? Su marido le dice, ha ido a estudiar a todo el mundo, hasta con los mormones, con los testigos de Jehová, con esto. Dice, y no aprende. Dije, no, sí ha aprendido muchas cosas. Lo que está sucediendo es que el alimento natural, espiritual, divino, parece que no hace efecto porque no lo practica. Y nada más quiere comer. Y como no es lleno del alimento espiritual, porque el alimento espiritual llena cuando se practica, no es nada más comer. No, cuando se practica te sientes lleno. Que dices, ay, Señor, es la plenitud de todo, es Cristo. Qué bonito. Y comienzas a predicar. Y entre más hablas de Cristo, más llenura hay. Más llenura. La palabra de Cristo comienza a morar en tu vida, en lo que la estás recibiendo. Y Pablo decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros se habla que si un ángel del cielo viene o alguien os habla otro evangelio diferente, sea anatema, no le hagan caso. Ya hay uno establecido. Perseveren en la doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, así de simple. Lo que estamos escuchando tenemos que ponerlo en práctica. Me voy a adelantar porque ya sé que ya se me fue hasta un cliente. No, perdón, ya se me fue hasta una persona que ya me pasé, ¿verdad? No, es que ya llevo 50 y tantos minutos. ¿No se han aburrido? Qué bueno. Voy a pasar al tercer punto porque después no terminamos, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 4, versículo 1 al 4, muy rápido. Le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Le decía, predica la palabra en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Es decir, así como fueron pacientes contigo, sé paciente con el que viene en camino. Porque yo recuerdo un hermano me dice, ay, a mí no me gusta compartir porque después no me hacen caso. Dice, es que hay que pensar algo, hermano. Mira, ¿qué pecados te perdonó a ti el Señor? No me los digas, solamente piensa, ¿qué pecados? ¿Son graves? Pues sí. ¿Te tuvo paciencia? Sí. ¿Te perdonó todos? Sí. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el amor va ligado con lo que conocemos con Dios. Él es amor. Cuando tú hablas la palabra de Dios, si la hablas con el amor que Dios te dio, vas a ser más paciente con el que estás hablando. Cuando tú vas a decir, es que apenas se me fue revelado a mí el evangelio, esto que estoy recibiendo, hazlo con paciencia, hazlo con calma, diciendo, va a regresar esta persona. Dice, reprende, exhorta, enseña con paciencia, dice, y doctrina es enseñanza, dogma. Cosas que ya están establecidas, que ya son doctrinales, doctrinas esenciales, fundamentales. Con paciencia enseña, así se trata de decir, piensa como yo. No, tranquilo, porque contigo fueron pacientes. Entonces tenemos que compartir la palabra con mucha paciencia. Por eso dice Lucas 9:22, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, negarse, este verbo habla de rechazarte a ti mismo. Ahí comienza el asunto. Si alguno viene en pos de mí, rechácese a sí mismo. ¿Cómo me voy a rechazar a mí mismo? Para poder dar fruto tengo que morir a mí, para morir al ego, a mis planes, a mis proyectos, a mis deseos, para poder hacer la voluntad del Padre. Gálatas 5:24 dice que si alguno es de Cristo y si alguno está en Cristo, dice sus deseos,
todo lo que somos son de Él. El 5:24, aún los deseos. Por eso nos negamos, nos rechazamos el deseo de tener dinero, el deseo de tener eso, el deseo de tener fama, de tener poder, el deseo de ser ambicioso, me rechazo a sí mismo para poder seguir a Cristo. Dice, ciertamente llevo el cuerpo de Cristo a todos lados, voy muerto para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Si no muero a mí, no voy a dar fruto. Me tengo que negar, dar la palabra con paciencia, con doctrina, perseverar en ella, y vamos a crecer como iglesia, como congregación. Y aquí vamos a ver que se empieza a llenar cada vez más y más. Cuando tú, escucha bien, pones por obra la palabra, el pastor cumple su función: predicar la palabra, hacer y vivirla. Ahora tú, escucharla, atesorarla y llevarla. Acuérdense que la palabra eclesia también significa el que la lleva. Son tres ahí, que una es convocatoria, asamblea, pero también los llamados a salir. No es nomás así y aquí estamos aquí, no, los llamados a salir. Es decir, que llevamos el evangelio. Cada día tenemos que morir a nosotros para que la vida de Cristo se perfeccione. Punto número 3, 1 Corintios 2:3. Lo voy a aventar en 10 minutos. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todos tienen el Espíritu Santo, todos podemos llamarle Señor. Les voy a explicar lo más rápido posible porque ese es un mensaje muy largo. La palabra Señor, con S minúscula, es una frase, un adjetivo que decimos a alguien por cortesía, por respeto. Señor, buenos días. Señora, buenas tardes. Es por cortesía, por respeto. Y la palabra Señor aquí se nos dice con una S mayúscula, porque es una palabra que habla de dueño de todas las cosas. Nadie puede llamarle dueño de todas las cosas sino por el Espíritu. Es decir, ha sido regenerado el Espíritu en tu vida para poder reconocer que es dueño de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de lo que posees, de tu trabajo, de todo. Nadie puede llamarle el dueño absoluto de las cosas si no es por el Espíritu. Ya recibiste la palabra, hay buena doctrina, ya perseveraste. Ahora necesito yo reconocer que Él es mi Señor, el dueño de todas las cosas. Por eso quisieron agarrar en aquel entonces a Jesús cuando llegaron y le tentaron: Señor, mira que es del César. Y dice: a ver, muéstrame la moneda. ¿Y esto quién es? El César. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quisieron atraparlo. Significa que el César en aquel entonces era Señor. Esta palabra de Señor que le daban a él no era un adjetivo para el César, sino que si el César le daba la gana y decía: tú tienes una hacienda, quítensela, la necesito. Tú no eras dueño de nada, Él era el dueño de todo. Y los hombres ricos de aquel entonces se les llamaba Señor, por eso tenían esclavos. Y los esclavos que nacían en casa, que se casaban ahí, y los hijos eran propiedad del Señor de la casa, no de los padres. Por eso tú, cuando dices Señor y tienes hijos en tu familia, Él es el dueño de los hijos porque tú eres su esclavo. Se oye raro, pero la palabra siervo es esclavo. Por eso dice: herencia de Jehová son de sus hijos. La palabra herencia es propiedad de Dios, son sus hijos. O sea que Él nos los está dando como propiedad. Nosotros realmente no somos los dueños de nuestros hijos. Tú no tuviste nada que ver en el nacimiento. Esto es una obra divina. O sea, tú dices: no, yo participé. Pero el día que Dios quiso fue cuando te concedió el niño o niña, o tú escogiste. Tú dices: yo quiero una niña. No, tú no podías. Yo quiero un niño. No. Dice ahí en Juan capítulo 1 versículo 14:
dice que los hijos, dice, no, vienen con un propósito, con un plan. Dice que Dios es el que los concede, es decir, a nosotros. Dice otras palabras, pero estoy parafraseando. Que Él es el que da a nosotros, es decir, el placer, el que nazcan los hijos de sangre. Él es el dueño, el que hace ahí las cosas, el que hace la obra. Porque en el versículo 12 habla de una adopción, ¿no? Entonces, la palabra Señor, obviamente, cuando lo usamos como adjetivo, pues se aplica tanto a hombre como mujer de la misma condición. Miren lo que dije, de la misma condición. Y la palabra Señor con ese se aplica solamente para Él. Señor. Explico otra cosa. Cuando alguien me manda un mensaje, feliz cumpleaños pastor, Dios le bendiga, con D minúscula les digo cruz, cruz. Porque la D minúscula está hablando de Satanás, no de mi Señor. Por eso cuando usted escriba Dios y está hablando de sus señores con D mayúscula, mira, hasta gramática estamos aprendiendo, porque algunos le hacen Dios le bendiga y te mandan el mensaje con D minúscula. No, ese no me bendice, no, cálmate. Porque dice el Dios de este siglo, y cuando habla del Dios de este siglo con D minúscula habla de Satanás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahí viene en 1 Juan 5:19, precisamente habla de, con la D minúscula, Dios de este siglo, está hablando de Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado a usar algunos términos. Aquí dice Dios, el Dios. ¿Por qué llamamos a Jesús Señor? ¿Alguna vez has cantado Señor eres digno, Señor? Y si lo piensas, estás diciendo Dios dueño de todo lo que tengo, Jesús. Dueño, cuando dice Señor, es dueño de mi ser, dueño de mis posesiones, dueño de mi familia, dueño de mi respirar, dueño de todo. Cuando el Señor forma al hombre, dice el Espíritu del Señor, dice, me formó, dice, y el soplo del Omnipotente me dio la vida, dice Job. Y cuando sopla el Señor, es una palabra en plural que habla de un soplo que dio vida espiritual y vida física. Por eso Él es el dueño absoluto de la vida espiritual y la vida física. Y a causa del pecado muere la vida espiritual y venimos a Cristo y es regenerada esa parte. Y ahora las dos partes nuevamente regeneradas, Él es el dueño absoluto, el único que da la vida, que quita la vida, es el Señor de todo lo que poseo. Porque Él sabe que las cosas más difíciles para el hombre es dar lo que piensa que es suyo. La gente es generosa con lo que no tiene, con lo que no es de Él. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años estaba acostado el día de mi cumpleaños y yo escuché que se levantó mi esposa muy temprano y sale del cuarto y yo le hice así, y dije, va por mi regalo. Y me dice así, ya está. Y oí que fue por mis hijos, tengo 3 hijos. Y había una niña que vivía con nosotros, ahí estaba con mis hijas mucho. Entonces llegan los 4, mis 3 hijos y esta niña que era casi de la familia, con regalo cada quien, y mi esposa también. ¡Qué generosidad, hermano! Llegaron los 5 con regalos, y que abran los regalos, papá, feliz cumpleaños, y saco y ¡wow! ¡Qué regalote! Y el otro, el de mi niño, lo saco, ¡wow! ¡Qué regalote! ¡Cuánta generosidad! Y que me acuerdo que ninguno trabaja. Era de mi dinero. Así somos a veces, hermano. Gastamos lo que Dios es el dueño y todavía nos llamamos. Tenemos problemas para gastar de lo que es de Él. Sí. Él es el dueño de todo lo que eres, de tu tiempo, de tu vida. No eres dueño de nada, como escuchaba hace poco, unos días atrás, a un hermano, ni del aire que respiras, tenlo en tu corazón, deténlo aquí. ¿Cuánto tiempo? Hasta lo tienes que sacar y de eso es tuyo. No eres dueño de nada y lo que tiene le pertenece a Él. Por eso decimos, Señor, soy siervo, soy esclavo. Todo es tuyo. Mis hijos nacidos como son tuyos, mi esposa, mi esposo, todo lo que poseo es tuyo. Y es cuando el cristiano se vuelve generoso en todos los sentidos. No hablo nada más económicamente,
porque luego, ay, va por ese asunto. No, ese es el problema precisamente que tiene a veces el cristiano. La palabra Señor es un título que tenemos que comprender que solamente es dado por el Señor. Él tenía que traerlo de una manera divina para poder ser Señor. Mire, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué el Señor Jesús no lo hizo así? Mira, y nació. Y todos, ¡ay, es el Señor! Porque si Él venía divinamente, hubiera nacido de una manera extraordinaria, que sí nació extraordinariamente, pero tenía que traer una parte del hombre. Él ya era divino. Él, para poder pagar los pecados, ahí dice en Timoteo capítulo 2 versículo 5, que Él era intermediario entre Dios y los hombres. Entre los hombres tiene la parte humana y con Dios la parte divina. De manera que en la parte divina ya venció a Satanás, pero en la humana, los humanos no podían vencer a Satanás. Tenía que venir como hombre, despojarse, no de lo divino, de ser Dios, despojarse de tener todo lo que tenía para tomar forma de siervo, de esclavo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y al tomar forma de esclavo, toma la forma del hombre. Somos esclavos. Y tenía que vencer a Satanás como hombre, para que fuera, ya el pecado no se enseñoreara del hombre. Como divinamente ya lo había vencido, así está bajo sus pies. Pero como hombre no había un sacerdote que le podía vencer. Dice que todos los sacrificios eran imperfectos, porque entraba el sacerdote y pagaba los pecados del pueblo y pagaba sus pecados. Por eso no podía venir de una forma divina. Necesitaba tener forma de siervo. Busca una mujer. Y fíjate qué interesante. Ya no estoy metiendo en esta cintura, pero puede explicar el por qué. Dice en Filipenses que después le levantó como Señor. Para poder entender esa frase. Y toma a María. ¿Y sabes por qué María nunca tuvo relaciones? Por el pecado. Porque al momento de tener relaciones, porque fue de una manera divina que llega a la vida de María, por medio del Espíritu Santo, pasa como una sombra. Es concebido en el vientre de María. Un ser, es el santo ser, santo, 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 apartado, perfecto, no contaminado, el santo ser que nacerá. Iba a ser santo. Necesitaban un vehículo humano para depositar de una manera divina el santo ser, para que ya una vez que nace humanamente, pero sin la contaminación del hombre, porque a causa del pecado entró, en Romanos dice en el versículo 12, que entra el pecado por un hombre a todos nosotros, pero también por un hombre. Y ahí le dice hombre, Jesucristo, hombre. Timoteo 2:5. Entra la salvación para todos. Entonces, hacer salvo Él, se despoja de todo ya estoy reduciendo son como 25 hojas, para más rápido, y toma la forma de siervo. Y cuando entra ahora Él como sacerdote, todos los demás sacerdotes que entraban, el Señor Jesús comenzó el ministerio a los 30 años con un propósito. Porque para ser sacerdote tenía que ser hasta los 30 años. Y para ser sumo sacerdote hasta los 33 años. Así de simple. Entonces, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Miren lo que estoy diciendo. Esto es del tabernáculo. En el que nadie podía asomar ni una mano al lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes y los de la tribu de Leví y los sacerdotes, pero el sumo sacerdote era el único que cruzaba una cortina que tenía 2 querubines que eran los que defendían el lugar santísimo, recordándote: no te metas acá si no estás listo. Y este que entraba, que era Aarón, pagaba los pecados de todos, pero
pero aún los de él, dice la Escritura, y no era perfecto, porque él entraba en pecado. Y Jesucristo dice: ya soy sacerdote. Llega aquí y entran, y dice ahí Juan, dice: he aquí el Cordero de Dios, el sacrificio. Cuando entraba el sumo sacerdote ahí aventaba con este dedo 7 veces, rociaba la sangre que hablaba, y era la tipología de cómo iba a ser rociada la sangre de Jesucristo, en el que la ira de Dios era depositada sobre ese lugar para poder cubrir en el Antiguo Testamento el pecado del hombre. Ahí, cuando entra a la cruz del Calvario, es derramada su sangre para que ahí toda la ira de Dios, todo el pecado del hombre cae sobre el Cordero, que era santo, que nunca había pecado. Y como sacerdote todos habían fallado y él se paró: yo no he pecado. El Señor dice: ya es perfecto esto. Y ahora el Señor en Filipenses dice: ahora por eso le levanta como Señor nuestro. Al levantarle como Señor, dice: atraeré a todos hacia mí. Es al único que seguimos para saber que la iglesia en la que estás es sana. Es cuando te llevan a Cristo. Cuando te llevan a ellos, corre por tu vida. Porque el que justifica el pecado del hombre no es ningún pastor, no es ninguna denominación, es Cristo. Y siempre tienen que llevar los pastores a las ovejas a Cristo. Somos nada más, Él es el príncipe de los pastores. Y pobre de nosotros si llevamos a la gente a nosotros. Pobres, es cuando el Señor va a decir: nunca te conocí, apártate, perverso, estabas estorbando. Era mi cuerpo, yo los atraeré hacia mí. Porque Él es el que hizo un sacrificio perfecto, tú no. Y cuando el pastor a usted no los lleva a Cristo, corran por su vida. Pero si Él los lleva a Cristo, están en la iglesia correcta. Porque Él dice: la cabeza es Él. Y tú dices: no, es la iglesia correcta. Hay un alimento, es lo que necesito. Y te dice: persevera en la doctrina, te da buena doctrina, buena enseñanza, las dogmas, lo que está establecido por Dios. Estás en la iglesia correcta. El problema ahora comienza cuando tú callas y no llevas el buen mensaje y digas: vengan, miren, aquí hay doctrina, aquí hay que perseverar en la doctrina, hay palabra, aquí es implantada la palabra de Cristo, aquí nos llevan a Cristo, vengan. Y es cuando la iglesia es llena por las ovejas, las traen. Déjeme decirle algo: los pastores, aún en lo natural, están sentados viendo, vigilando de lejos. Y cuando un pastor llama a lo natural a las ovejas lo siguen. Pero también siempre las ovejas están juntas. Es un reto para nosotros mezclarnos entre ustedes. Pero ¿sabías que tú, al estar junto de tus hermanos, tienes que estar cuidando de tu pastor y de la esposa del pastor? Tienes que estar cuidando de ellos. ¿Por qué? Porque por eso, haciendo una analogía, los perros andan entre las ovejas. Yo tengo un perro del Gran Pirineo que se mezcla entre las ovejas, porque son altos estos perros de mi tamaño, ¿no? Y se mezclan entre las ovejas. Y están ahí, pero cuando ven un lobo, no sale corriendo el pastor, salen corriendo los perros. Son los primeros que dan, y el pastor se levanta para defender a los perros y para cuidar que no vengan más a las ovejas que hay. El trabajo pastoral no es solo, es de todos ustedes, porque pertenecemos a la misma iglesia donde la cabeza es Cristo. ¿A poco no? La palabra de Cristo hoy ha sido implantada en sus corazones. Póngase de pie, vamos a orar. Espero que nomás fue 1:15, pero espero que no haya sido muy tardado para usted, pero era necesario escuchar esto, ¿verdad? Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias por esta palabra, Señor. Que tu palabra, ora ahí en tu corazón, agradece al Señor y dile: Señor, gracias por tu palabra que fue dada a mi vida. Hazlo ahí. Habla, Señor,
que tu palabra que ha sido implantada el día de hoy en mi corazón, sé que para que dé fruto la necesito poner en práctica. Porque yo no me quiero envanecer, no me quiero sentir un teólogo apologético, escatólogo, no sé, yo quiero sentirme un siervo que hace tu voluntad. Señor, te pido que tu palabra bendiga el día de hoy los corazones de cada uno de mis hermanos aquí. Llena, Señor, esta congregación. Bendecimos a los pastores, a Celina, a José, los bendecimos a sus hijos. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo inunde sus corazones y su vida para que sean saturados y gobernados por ti, Señor. Oren por sus pastores ahí donde están sentados. Que tu revelación llegue cada día a la vida de ellos. Que la palabra revelada llegue y explote en el corazón de ellos para que ellos puedan hablar aquello que están recibiendo. Esa palabra que estás implantando en sus corazones. Bendice estos pastores que te aman mucho, Señor. Guárdales, protégeles, guíales, enséñales cada día más, Señor. Bendecimos este ministerio, bendecimos esta vida, Señor, estos pastores, y que tu Espíritu Santo tome el control del corazón de ellos, de la mente de ellos, de la vida, del alma, de las emociones. Que tomes el control total, el gobierno total de estos pastores y de esta iglesia, Señor. Que puedan perseverar en tu doctrina, dando tus mandatos, tus instrucciones a la grey, al pueblo, y que todo el pueblo, Señor, para poder ser un pueblo que ame tu palabra, el amar es guardar y practicar. Porque aquel que solamente escucha, le compararé, y es semejante a aquel hombre que mira al espejo y se va y se olvida de cómo era. Porque solamente escuchó la palabra y se olvida de ella cuando no la practica. Te pido que esta sea una iglesia practicante de tu palabra, amante de tu doctrina, y que puedan levantar tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, Señor, eres dueño absoluto de lo que poseo. Entrégale al Señor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a lo que poseas. Entrégale al Señor. Yo soy tu siervo, tu esclavo. Tú eres mi Señor, el dueño absoluto de todas las cosas. Y es cuando el dueño voltea y te dice: yo amo a aquellos que me conocen. Señor, eres nuestro Dios, el dueño de todo, y queremos ser cada día mejor, más generosos en casa, con la familia, con la iglesia, porque sabemos que todo tú nos lo has dado, Señor. Tú eres el dueño. Gracias por esta iglesia en la cual has puesto a cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que ellos hagan raíces aquí, puedan traer más gente, Señor, que amen a su iglesia, que amen a sus pastores, porque la palabra ha sido dada, ha sido implantada, ha sido entregada directamente de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti,
seguros en ti, Señor, y que